Hola a todos y a todas, hoy nos toca hablar del aparato cardiocirculatorio y como en cada tema vamos a empezar viendo el índice de la unidad. Como contenidos principales de esta unidad vamos a ver el corazón, que hablaremos de su localización, tamaño, posición, anatomía funcional, los ruidos cardíacos, cómo fluye la sangre a través del corazón y su funcionamiento, cómo llega la sangre al músculo cardíaco, cómo funciona y cómo se estructura el ciclo cardíaco, cómo surge la actividad eléctrica y cómo se distribuye en el corazón y el concepto de gasto cardíaco. Luego tenéis un punto referente a los vasos sanguíneos sobre el que no hablaremos, puesto que no entra para materia de examen. Hablaremos pues de las vías circulatorias, sistémica y pulmonar, de la circulación portal hepática y de la circulación fetal, que como veréis es un tipo de circulación especial previo al nacimiento. Luego hablaremos un punto sobre la hemodinámica, con la definición del concepto de presión sanguínea, factores que influyen sobre la presión sanguínea y las fluctuaciones de la presión arterial y de la presión venosa central. Y finalmente del concepto del pulso. Comenzaremos definiendo el aparato cardiovascular o cardiocirculatorio como una gran red de vasos sanguíneos que se distribuyen por todo nuestro cuerpo para llevar la sangre tanto desde el corazón hacia el resto de estructuras como viceversa. La sangre se va a encargar de transportar, además del oxígeno que se une a la hemoglobina de los hematíes, otras muchas sustancias. Por lo tanto, el sistema cardiocirculatorio resulta fundamental para la oxigenación de todas las células de nuestro cuerpo y para el intercambio de nutrientes y sustancias de desecho que permitan el buen funcionamiento de todos nuestros órganos. Digamos que el sistema circulatorio es necesario tanto para aportar sustancias a los tejidos como para la recogida de sustancias de desecho. La bomba principal que mantiene todo el funcionamiento de la sangre y el movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos es el corazón. El corazón es una estructura muscular que se sitúa como en la parte central de nuestro cuerpo. Todos sabemos o todos identificamos la zona donde se encuentra nuestro corazón en el pecho, en la zona izquierda. Pues bien, no llega a ser así exactamente. El corazón se sitúa en la parte inferior del mediastino, que se encuentra entre nuestros dos pulmones, retroesternal, detrás del esternón. Sí que viene a ser una estructura más o menos triangular, una cosa así, con un vértice hacia abajo que se va a denominar ápex. Como podéis ver en la imagen, el ápex se sitúa soportado en contacto con el diafragma y un poquito más superficial. La base será la parte superior del corazón que se encuentre más arriba y un poquito más profunda. Cuando los médicos auscultamos o escuchamos el latido cardíaco, será el latido apical o perteneciente al ápex el que seamos capaces de detectar a través de la superficie corporal. Y esta auscultación o esta detección del latido cardíaco la realizamos entre las costillas, intercostal, como a nivel de la quinta sexta costilla. En cuanto a la estructura del corazón, el corazón está formado por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Como podéis ver en la imagen, las aurículas son las cámaras superiores o también denominadas cámaras receptoras, porque hasta ellas va a llegar la sangre. Las cámaras inferiores, que se comunican con las aurículas a través de una serie de válvulas, se denominan ventrículos. Estas cámaras inferiores van a ser las cámaras de salida del corazón. Las aurículas recibirán la sangre y posteriormente la impulsan a través de las válvulas hacia los ventrículos y de los ventrículos salen hacia el resto de vasos sanguíneos. Por encima de las aurículas hay 2 estructuras que protegen un poco y son de tejido muscular denominadas orejuelas. Como ya sabemos, todo el corazón está formado por estructuras musculares y en su interior estas estructuras musculares también están recubiertas de tejido fibroso. Toda la zona interna del corazón se recubre de una capa fibrosa denominada endocardio.
Estas capas permiten y facilitan la elasticidad y los movimientos musculares del corazón. Una inflamación de este tejido, de esta lámina interna de endocardio, se denomina endocarditis. Cuando se produce una inflamación a nivel del endocardio, una endocarditis, esto produce que el tejido se vuelva rígido, que dificulte los movimientos y que además se vuelva rugoso, pudiendo generar trombos por la circulación de sangre por estos tejidos rugosos. Además de las dos aurículas y los dos ventrículos, tendremos una zona de separación en el centro del corazón que se va a llamar interauricular a nivel de las aurículas o interventricular a nivel de los ventrículos. Toda esta estructura de 4 cámaras del corazón y la zona interventricular va a ser fundamental, como ya veremos posteriormente, para la circulación del impulso eléctrico a través de las células del corazón y también para la organización del latido cardíaco. Además, todo el corazón se reviste en su zona externa también por otro tejido, por otra capa de tejido fibroso que se denomina pericardio. El pericardio se desdobla además, igual que pasaba en los pulmones, en 2 capas. Una capa de pericardio visceral, que va a ser el que revista la víscera, como ya veíamos, y una capa de pericardio parietal, que va a ser el que recubra la zona de la pared torácica donde se encuentra el corazón. Entre ambas capas existe un espacio virtual que se llama, que no conecta con el exterior, pero un espacio relleno de líquido que permite que estas 2 capas se desplacen una sobre otra, facilitando la expansión y la compresión del corazón. Es fácil distinguir entre el endocardio, que se encuentra por dentro, y el pericardio, que se encuentra por fuera. Igual que pasaba con el endocardio y la endocarditis, la inflamación del pericardio va a generar también una enfermedad denominada pericarditis que va a dificultar los movimientos cardíacos. Hablando de los movimientos cardíacos y del funcionamiento del corazón, como ya hemos dicho, el corazón es una bomba muscular que se encarga de impulsar toda la sangre hacia el resto del organismo. Para ello, las aurículas y los ventrículos tienen que actuar de manera coordinada mediante 2 movimientos, la sístole y la diástole. La sístole va a ser el movimiento de contracción del corazón, que en general podemos decir que en la sístole el corazón se contrae y en la diástole se relaja. En la sístole bombeará la sangre que ha recibido durante la diástole, se llena durante la diástole y se extrae esta sangre durante la sístole. Si bien durante la sístole podemos distinguir 2 movimientos que, realmente son casi a la par, pero no exactamente. Primero se contraen las aurículas, en la sístole auricular la sangre desciende hacia los ventrículos y posteriormente los ventrículos se contraen en la sístole ventricular. Como digo, podemos decir en general que el corazón se contrae todo a la vez, pero no es exactamente, es un movimiento coordinado entre aurículas y ventrículos. También es importante destacar cómo el corazón evita que la sangre retroceda hacia atrás durante estos movimientos de sístole. Lo que pretende es bombear toda la sangre hacia adelante, hacia el resto del cuerpo. ¿Y qué mecanismo tiene para evitar que vaya hacia atrás? Porque claro, al contraerse la sangre con la presión puede ir tanto hacia adelante como hacia atrás. Para evitar que vaya hacia atrás tiene que haber un impedimento. Esto van a ser las válvulas. Van a existir una serie de válvulas tanto a nivel aurículo-ventricular, que van a ser precisamente las válvulas auriculoventriculares, que además tienen unos haces tendinosos, como veis en la imagen, que van a insertarse en las zonas musculares de los ventrículos. Pues estas válvulas, que si las vemos desde abajo, pues tienen una imagen de paracaídas, porque tienen estas válvulas, estas ramificaciones tendinosas, y luego como unos techos, ¿vale? Que son como cupulares y tienen forma de paracaídas. Pues estas válvulas auriculoventriculares, cuando funcionan de manera adecuada, evitan que la sangre refluya desde los ventrículos hacia las aurículas. De igual manera, también existen unas válvulas denominadas semilunares, que van a ser la válvula aórtica y la válvula
pulmonar, que van a evitar que la sangre refluya durante la sístole ventricular y para que avancen hacia adelante, hacia la salida pulmonar y la salida aórtica, y que no retrocedan durante la diástole. En la diástole el corazón se relaja, disminuye la presión intracardíaca y por efecto de presiones la sangre que ha entrado al sistema circulatorio tendería a retroceder al disminuir la presión en el interior del corazón. Esto no es así gracias a la existencia de estas válvulas semilunares, que como veis, como digo, pues existen tanto a nivel aórtico como a nivel pulmonar y cada una tiene pues unas características propias, pero bueno, la función es similar. Bueno, pues toda esta estructura muscular y organizada junto con las válvulas va a permitir que la sangre realice todo su recorrido por el corazón, viaje al pulmón, se oxigene, vuelva de nuevo al corazón y de ahí pueda ser bombeada a todo el sistema circulatorio. Es por esto que podemos distinguir dos tipos de circulaciones de la sangre. La circulación pulmonar, donde la sangre se va a oxigenar, y posteriormente la circulación sistémica. Una vez oxigenada, volverá la sangre al corazón para ser bombeada. Así como se muestra en la imagen, podríamos decir que la circulación comienza cuando la sangre llega hasta el corazón a través de la vena cava superior y vena cava inferior, de donde procede la sangre poco oxigenada o de residuo del cuerpo. Llega hasta la aurícula derecha, en la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho es bombeada a través de la circulación pulmonar hacia los pulmones. En los pulmones se oxigena, vuelve de nuevo al corazón a través de las venas pulmonares que llegan hasta la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda se bombea hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo ya dará lugar a la salida de la aorta hacia la circulación sistémica para distribuir esta sangre oxigenada por todo el organismo. A su vez, para que el corazón pueda llevar a cabo todas estas funciones de bombeamiento de sangre, también necesita una irrigación propia, nutrirse a sí mismo. Para ello existe la circulación coronaria, que son una serie de arterias y venas que van a llevar la sangre oxigenada al propio músculo cardíaco y la recogerán posteriormente desoxigenada para devolverla con el resto de circulación a la aurícula derecha y de donde pasará a los pulmones para oxigenarse. Como podéis ver en la imagen, las dos arterias principales que irrigan el corazón son las arterias coronarias derecha e izquierda, que van a nacer de la aorta, justo por detrás de las válvulas semilunares. Durante la sístole ventricular, las válvulas semilunares de la aorta se encuentran abiertas y por lo tanto taponan la salida de las arterias coronarias y además, como el corazón está contrayéndose, el músculo en contracción impide también el aumento de irrigación o el paso de sangre por estas arterias coronarias que se desplazan por todo el músculo. Entonces va a ser durante la diástole, cuando el corazón se encuentra relajado y el músculo está relajado y además las válvulas semilunares aórticas están cerradas y los orificios de salida de estas arterias coronarias están desobstruidos, cuando pueda llegar la sangre a través de las arterias coronarias. Nutrirá todas las células del corazón y posteriormente, una vez desoxigenada esta sangre, pasará por las venas coronarias hasta llegar a la aurícula derecha, como decimos. Es lógico pensar que si existe un taponamiento a nivel de estas arterias coronarias, el corazón no reciba el oxígeno suficiente para realizar sus funciones. Esto es lo que ocurre cuando hay un episodio de embolia o un trombo a nivel de una arteria coronaria. Cuando un trombo obstruye parcialmente una arteria coronaria, genera una clínica de dolor, ahogo o presión en el pecho que se denomina angina de miocardio, que puede ser pasajera o no. Es decir, una angina de miocardio es esa sintomatología de dolor generada por una falta de oxígeno en las células del miocardio.
Si es pasajera, quiere decir que esta obstrucción parcial finalmente se libera, pero suele ser un síntoma de aviso de que esa circulación no marcha bien. Cuando esta obstrucción llega a ser completa, hay un stop a nivel de esta irrigación, hay una zona del corazón que va a sufrir una isquemia, una falta de oxígeno, esas células acaban, sufriendo en un primer momento, entran en anaerobiosis y acaban muriendo y se produce una necrosis. Esto es lo que ocurre cuando hay un infarto de miocardio. Algunos tratamientos se centran precisamente en evitar estas zonas de obstrucción de las glándulas coronarias y es lo que se realiza en los bypass. Los bypass son precisamente puentes que evitan estas zonas de obstrucción. Se utilizan arterias o venas de otras zonas del organismo y se colocan a nivel del stop para puentearlo y así poder seguir facilitando la circulación coronaria. Otras medidas terapéuticas que se utilizan son, por ejemplo, las angioplastias para la colocación de un stent, que son muelles elásticos que se introducen en el interior de la arteria y expanden las paredes más allá de esta obstrucción, liberándola. Toda esta actividad coordinada del corazón es lo que compone el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco o un ciclo cardíaco va a ser lo que tarde el corazón en completar la sístole y la diástole completa. Viene a ser aproximadamente una duración de 0,8 segundos cuando la frecuencia cardíaca se sitúa en torno a 72 latidos por minuto. Toda esta actividad muscular del corazón va a ser coordinada mediante impulsos eléctricos. El impulso eléctrico del corazón nace en una zona de las aurículas que se denomina nodo sinusal. Por lo general, el corazón funciona eléctricamente de manera autónoma, es decir, el corazón es capaz de generar por sí mismo impulsos eléctricos para mantener su actividad constante. Si bien es verdad que esta actividad eléctrica puede verse modulada por factores externos, como ya veíamos con el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, y que aumenten en determinadas ocasiones y se acelere el corazón, genere taquicardia o bien al contrario, se genere una bradicardia. Pero sí es verdad que son necesarias una serie de estructuras eléctricas que van a coordinar todo el avance de este impulso a través de las zonas musculares del corazón. Y estas zonas o estos nodos principales son, a nivel de las aurículas, el nodo sinoauricular o nódulo auricular, denominado también marcapasos del corazón, porque es la zona capaz de generar un impulso propio que dé lugar al latido cardíaco. Posteriormente pasa al nodo aurículo-ventricular, situado entre la aurícula y los ventrículos. De este nodo aurículo-ventricular pasará al fascículo auriculoventricular o haz de His, que se distribuye a lo largo de todo el tabique interventricular y de este tabique interventricular se va a ramificar en las ramas subendocárdicas, denominadas también fibras de Purkinje, para finalizar por las paredes laterales del corazón y hacia la zona superior. Como veis también en el esquema, este avance eléctrico del corazón siempre va a ir desde las aurículas hacia los ventrículos si el funcionamiento es normal. En ocasiones existe un bloqueo, un stop a nivel del avance de este impulso cardíaco y se generan los bloqueos cardíacos, para los cuales también existe tratamiento. O también a veces existen fibras eléctricas anómalas que ocasionan que la transmisión del impulso eléctrico salte de una zona inferior a una zona superior, vaya de manera anterógrada y cause también alteraciones. Todo este avance de impulso o actividad eléctrica del corazón va a llegar hasta la superficie del cuerpo, pudiendo ser registrada mediante electrodos. Es lo que se denomina el electrocardiograma y somos capaces de recogerlo mediante los electrodos de un electrocardiógrafo.
El electrocardiograma es, pues, el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Se distribuye en una serie de ondas y cada una de las ondas van a corresponderse con un movimiento específico o con el paso eléctrico del impulso por una zona determinada del corazón. Las principales ondas son la onda P, que se va a corresponder con la contracción auricular, el complejo QRS, que se va a corresponder con la contracción ventricular, y la onda T, que se va a corresponder con la fase final de la contracción. Cuando el corazón se contrae, da lugar al término de la despolarización, y esto hace referencia a lo que ya hablábamos en temas previos de la despolarización de las células cardíacas con el impulso eléctrico mediante las diferentes cargas a distintos lados de la membrana celular. Las células se despolarizan y generan el impulso eléctrico, y posteriormente la relajación de las células se va a denominar repolarización. Otro concepto importante es el concepto de gasto cardíaco. El gasto cardíaco viene definido por la cantidad de sangre que es capaz de bombear el corazón en un minuto. Y esta cantidad de sangre va a depender de dos factores principales. Por un lado, la frecuencia cardíaca y por otro lado, el volumen minuto. La frecuencia cardíaca ya sabemos que es el ritmo al que el corazón late. Este ritmo en general, viene determinado por una frecuencia autónoma del corazón, como ya veíamos en la conducción eléctrica, que él es capaz de mantener por sí mismo un ritmo, pero también viene afectado por el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo, la sección simpática, a través de la noradrenalina, es capaz de aumentar la frecuencia cardíaca en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando hacemos deporte, cuando estamos en una situación de estrés. Al aumentar la frecuencia cardíaca se acorta el tiempo de sístole y de diástole y por lo tanto disminuye el volumen minuto, pero aumenta la frecuencia, con lo cual el gasto cardíaco se mantiene más o menos constante. Viene a ser aproximadamente unos 5 litros por minuto, en general, en personas sanas. Y el sistema nervioso autónomo también es capaz, mediante su sección parasimpática, de disminuir la frecuencia cardíaca mediante la liberación de acetilcolina, pues en otras situaciones diversas de vuelta al estrés, como ya veíamos. Por su parte, el volumen minuto va a depender principalmente del retorno venoso. El retorno venoso es toda la sangre que se acumula una vez ha finalizado la circulación por todo el cuerpo, se acumula sobre todo en los miembros y es bombeada de nuevo hacia el corazón. Este retorno venoso se ve modificado en determinadas situaciones, como por ejemplo ante una hemorragia, una pérdida de sangre, disminuye este retorno venoso. Y va a depender principalmente del buen funcionamiento de las válvulas que poseen las venas distales y que se van a movilizar mediante la contracción muscular de los miembros. A continuación en el tema tenéis el punto de los vasos sanguíneos, pero como ya dijimos al principio, este punto no va a entrar como para materia de examen, así que bueno, si queréis lo leéis, pero nosotros vamos a profundizar ahora, para finalizar el tema, en las vías circulatorias y en la hemodinámica. Las vías circulatorias son los diferentes sistemas de vasos sanguíneos por los cuales viaja la sangre para llegar al corazón, a los pulmones, oxigenarse y nutrir todas las células. Como ya veíamos cuando hablábamos de la dinámica cardíaca, existen principalmente dos vías circulatorias, la vía circulatoria sistémica y la vía circulatoria pulmonar. Hay una tercera vía denominada vía portal o sistema porta. Pues bien, la vía circulatoria sistémica es la encargada de distribuir toda la sangre oxigenada desde el corazón hacia todos los miembros, todos los órganos, y posteriormente se encarga también del retorno venoso desde los miembros de nuevo hacia el corazón para volver a ser bombeada y poder oxigenarse. La segunda vía circulatoria que tenemos es la vía pulmonar. En la vía pulmonar la sangre llega desde el ventrículo derecho
por la arteria pulmonar derecha, izquierda, hasta los pulmones, se oxigena, sale oxigenada a través de las venas pulmonares, que es el único caso en el cuerpo en el que venas llevan sangre oxigenada, pues sale de los pulmones oxigenada a través de las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí puede ser bombeada a la circulación sistémica. Como veis en la imagen, estas dos circulaciones se funcionan de manera secuencial, es decir, no están en paralelo, sino que están conectadas una con otra, puesto que es imprescindible que la sangre pase por los pulmones para posteriormente pasar a la vía circulatoria sistémica, volver al corazón por la sistémica y pasar de nuevo por los pulmones. Así que estas vías están conectadas de manera simultánea. La tercera vía circulatoria de la que podemos hablar y que es muy importante, sobre todo para la detoxificación de sustancias, es la vía portal hepática. La vía portal hepática, que podemos ver también aquí en la imagen, pues es una vía especial que recoge la sangre procedente principalmente de los órganos intraabdominales, pues del estómago, del páncreas, del intestino grueso, del intestino delgado. Va a recoger toda esta sangre y va a pasar, antes de llegar a la vena cava inferior, va a pasar a través del hígado. Y este es un paso fundamental, puesto que el hígado se encarga de detoxificar muchas sustancias que tenemos en sangre. Entonces, este es un paso intermedio por el que no pasa toda la sangre del cuerpo, pero sí principalmente la que necesita ser detoxificada. Y finalmente podemos hablar de otro sistema circulatorio especial, que es la circulación fetal. La circulación fetal es una circulación especial, pues que como su nombre indica, está presente en el feto y solo durante el embarazo. Tiene una serie de formaciones especiales, como son obviamente la placenta va a actuar como ese órgano de detoxificación, en este caso en el feto, y además conecta la circulación materna con la fetal. En la placenta se conectan las dos sangres, la sangre de la madre pasa al feto, a través de la arteria umbilical podrá llegar hasta el corazón fetal, pero en este caso, como la sangre ya viene oxigenada a través de la placenta, no va a pasar a través de los pulmones, sino que pasa directamente a la circulación sistémica del feto. Por eso hay una conexión entre las aurículas que se llama foramen oval, que permite que la sangre pase directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, sin necesidad de pasar por todo el circuito pulmonar, como ya veíamos. Es verdad que los pulmones reciben sangre durante el embarazo, pero no con la función de oxigenarla para distribuirla al feto, puesto que ya viene oxigenada de la mamá, sino con la función del desarrollo pulmonar y de la expansión pulmonar durante el embarazo. Entonces, como digo, ya hemos visto una formación especial durante el embarazo, que va a ser la placenta, que va a tener una arteria y dos venas. La arteria llevará la sangre hasta el corazón del feto. Otra estructura especial que encontramos en el corazón ya es el foramen oval. Luego distribuye la sangre por toda la circulación fetal y de retorno venoso de nuevo, pues a través de la vena cava inferior. Y en este caso, la sangre salta toda la circulación portal a través de un conducto denominado conducto venoso, puesto que el hígado del feto no está del todo desarrollado, con lo cual la sangre pasa directamente al corazón y será la placenta la que haga esa función de detoxificación. Entonces, estructuras principales, pues placenta, foramen oval, conducto venoso. Y como digo, estas formaciones son específicas durante el embarazo y luego, una vez que el feto nace, van a cerrarse para dar lugar a la circulación normal. También existe un conducto especial denominado conducto arterioso que conecta la arteria, la aorta y la arteria pulmonar, en el caso de la circulación fetal. Y como digo, cuando el feto nace, aumenta la presión, con las primeras respiraciones se expande la cavidad torácica, aumenta la presión intrapulmonar. Este cambio de presiones hace que estos conductos se cierren en un primer momento fisiológicamente
y posteriormente a las semanas se cierran también anatómicamente para acabar desapareciendo en los recién nacidos normales y poder dar lugar a la circulación sistémica, pulmonar y portal, tal y como la hemos descrito previamente. Y ya para finalizar el tema vamos a ver algunos conceptos importantes sobre hemodinámica circulatoria o hemodinámica sanguínea. El primer concepto a tener en cuenta es el concepto de presión sanguínea. La presión sanguínea va a ser importante puesto que permite generar un gradiente de presión entre determinadas zonas del sistema circulatorio, permitiendo que la sangre avance hacia los órganos de destino para poder irrigarlos y nutrir. Esta presión va a venir definida pues simplemente por leyes físicas. Cuando un líquido pasa a través de un tubo cerrado, ejerce una presión sobre sus paredes, dependiendo del volumen y de la velocidad que tiene el líquido al pasar. Bueno, pues los vasos sanguíneos al final vienen a ser como tuberías también. Es verdad que son flexibles, se pueden adaptar, tienen diferentes tamaños, pero bueno, al final los podemos tomar eso como tuberías conductoras y la sangre fluye a través. Entonces, un líquido al fluir a través de un tubo ejerce una presión en las paredes. Esto es lo que denominamos presión sanguínea. ¿Y por qué es importante? Porque esta presión sanguínea, como digo, va a permitir irrigar los diferentes órganos. En determinadas circunstancias, esta presión sanguínea puede modificarse y dificultar la irrigación o la llegada de oxígeno a las células. ¿Cuáles son los factores que pueden modificar esta presión sanguínea? Bueno, pues son varios. En primer lugar, el volumen sanguíneo. Como ya hablábamos, el volumen sanguíneo, el volumen latido va a depender del retorno venoso y este va a depender de todo el volumen circulatorio que tengamos. Cuando existe, por ejemplo, una hemorragia, hay una pérdida de sangre y por lo tanto esta presión sanguínea va a disminuir. ¿Cómo disminuye también esta presión sanguínea? Pues por un lado se disminuye el volumen, como decimos, por una hemorragia, o bien se aumenta el continente, es decir, la zona por la que fluye esta sangre. Si aumenta el vaso sanguíneo, digamos, la tubería se vuelve más grande con el mismo volumen, pues este volumen ejercerá menos presión, ¿no? Es comprensible. Pues esto se traduce en los vasos sanguíneos, por ejemplo, con el uso de diuréticos. Los diuréticos, que son fármacos que utilizamos para aumentar la irrigación o la llegada de volumen de sangre a los riñones principalmente, pues son fármacos que actúan a nivel de la pared vascular vasodilatando. Esto quiere decir que aumenta su tamaño. Al aumentar su tamaño, la sangre ejerce menos presión, disminuye la presión sanguínea. Otro factor que puede ejercer modificaciones en esta presión sanguínea, las contracciones cardíacas. ¿Y cómo se van a modificar? Pues si el corazón bombea no más rápido, sino con más fuerza la sangre va más acelerada, ejercerá más presión. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando existen miocardiopatías, alteraciones del músculo cardíaco, cuando el músculo cardíaco está más hipertrofiado, más desarrollado, en miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, aumenta la presión sanguínea. La frecuencia cardíaca también va a poder modificar esta presión sanguínea. Si la sangre va más rápido dentro de los conductos, ejercerá más presión. Otro factor que también altera la presión sanguínea va a ser la viscosidad de la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Pues normalmente la sangre está formada pues, por unos fluidos, que es el plasma, y una serie de células que flotan o que viajan en su interior. Las células principales van a ser los hematíes que transporten el oxígeno. Cuando hay, por ejemplo, un aumento del número de células en el interior de la sangre, por ejemplo, cuando una persona tiene policitemia, que es un aumento del número de glóbulos rojos o hematíes, aumenta la viscosidad de la sangre. Si la sangre es más viscosa, aumenta también la presión sanguínea y además aumenta también el riesgo de trombosis. Y el último factor que podemos destacar que modifica esta presión sanguínea va a ser la resistencia al flujo sanguíneo. La resistencia hace un poco referencia a la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de adaptarse a la cantidad de sangre que reciben. Como ya decía al principio, los vasos sanguíneos son un poco elásticos, están formados por fibras de colágeno en su pared.
Cuando una persona es joven, es sana, los vasos sanguíneos tienen la capacidad de adaptarse a este volumen de sangre que reciben. Si hay más sangre, van a poder dilatarse un poco para precisamente mantener constante la presión sanguínea. Cuando una persona envejece, de por sí pierde fibras de colágeno, los vasos se vuelven más rígidos y no tienen esta capacidad de adaptación. Y también cuando hay placas, por ejemplo, de colesterol o ateroma, aterosclerosis en el interior de la pared de los vasos, también se vuelven más rígidos y pierden también esta capacidad de adaptación. Todas estas condiciones que hacen que el vaso esté más rígido aumentan también la presión sanguínea. ¿Y en qué se va a traducir todas estas modificaciones de presión? Pues como digo, en una afectación de la oxigenación de todas las zonas del cuerpo. Cuando hay un aumento de presión, hay una disminución del flujo sanguíneo, sobre todo a las zonas más distales. Es de comprender, si un vaso es grande, los vasos grandes están situados en las zonas centrales del cuerpo, si se contraen un poco o disminuye el flujo que tienen en el interior, no va a pasar nada porque tienen un flujo muy grande, pero en las zonas más distales como las manos, los pies, las zonas más distales del cuerpo o las zonas donde los vasos sanguíneos son muy pequeñitos, si se produce una disminución del flujo o una contracción de la arteria, puede que el flujo se vea comprometido por completo y la irrigación de esa zona desaparezca, con el sufrimiento celular consecuente. Al igual que existe un concepto de presión arterial, existe también un concepto de presión venosa y en concreto un concepto de presión venosa central. La presión venosa va a ser la que se registre en el sistema circulatorio a nivel de las venas, es decir, de ese sistema de retorno. Todas tendrán un pequeño gradiente de presión, pero lo más importante es la presión venosa central, que es la que registramos en la aurícula izquierda. Lo normal es que esta presión venosa central sea bajita, puesto que la sangre llega por la vena cava a la aurícula y permanece poco tiempo en la aurícula izquierda porque pasa al ventrículo y ya de ahí se distribuye a la circulación pulmonar y luego a la sistémica. ¿Qué pasa? Que en determinadas circunstancias esta sangre de la aurícula izquierda se puede acumular y cuando se acumula la aurícula no es capaz de bombearla toda en su sístole y va generando un aumento de la presión venosa central. ¿Cuándo ocurre esto? Pues por ejemplo cuando existe una alteración a nivel del músculo cardíaco que no es capaz de bombear toda la sangre que recibe. Por lo general, para mantener una presión y una circulación adecuada, son necesarias 5 parámetros que los tenéis aquí definidos en el libro, que son importantes. Mantener un latido cardíaco continuo, una presión arterial adecuada en las arterias, la presencia de las válvulas venosas y que estén en buen estado para garantizar el flujo de sangre continuo hacia el corazón y no el acúmulo de sangre en zonas distales, la acción del bombeo de los músculos esqueléticos al contraerse las venas y los cambios de presión en la cavidad torácica producidos por la respiración que ocasionan una acción de bombeo sobre las venas del tórax. Y ya para finalizar podremos hablar un poco del concepto de pulso. El pulso o la onda del pulso es la manifestación física o clínica que podemos detectar de la presión arterial y del movimiento de sangre a través de las arterias y del sistema circulatorio. La onda de pulso se genera cuando la sístole expulsa la sangre del corazón, la sangre viaja por las arterias se expanden y posteriormente, cuando ha pasado la sangre, se contraen. Ese aumento o esa fluctuación de la pared arterial es la que vamos a detectar cuando nosotros palpamos el pulso superficial. Este concepto es importante puesto que el pulso es una manera fácil y rápida de detectar una situación clínica importante. Por ejemplo, la detección de la onda del pulso nos va a aportar información acerca de la frecuencia cardíaca a la que se encuentra el paciente, acerca de el volumen, dependiendo de la intensidad de la onda del pulso,
acerca también de el estado clínico del paciente, de cómo bombea su corazón. Entonces nos aporta muchos datos de una manera rápida, sencilla y fácil, que se puede traducir posteriormente pues, en un manejo adecuado del paciente. Como veis en la imagen, existen numerosas zonas en las que se puede palpar el pulso. Quizá las más conocidas o las más accesibles y rápidas serían el pulso carotídeo, que se palparía pues, en la zona lateral del cuello, el pulso radial, que se palparía justo en la zona inferior de la eminencia tenar, del dedo pulgar, y el pulso pedio. Quizá estos sean los pulsos, las zonas más rápidas y más superficiales donde podemos hallar la onda del pulso. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya sido de ayuda y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.